Hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo. Y hoy esta noche, para la Crónica Express número 30, permitidme que me ponga el sombrero. El sombrero para hablar de toda una película como es Oppenheimer, la última propuesta cinematográfica del director Christopher Nolan después de su salida de los estudios Warner Brothers y su fichaje por la Universal. Una película que nos muestra el recorrido de Oppenheimer dentro de sus estudios como físico teórico y cómo irá progresando su investigación hacia lo que es la fisión nuclear y por ende la creación de la bomba atómica. El reparto principal está constituido por Cillian Murphy, un incondicional de las películas de Nolan, en el papel principal de Oppenheimer. Y luego estará trufado de una multitud de grandes nombres actorales en papeles puntuales dentro de lo que es la trama principal, como es Emily Bloom, haciendo de Kitty Oppenheimer, la mujer del protagonista. Robert Downey Jr., que demuestra que hay vida más allá de Iron Man, interpretando como si dijéramos al némesis del protagonista, Lewis Strauss. Como si dijéramos un rival dentro de la comunidad científica que digamos que tienen una controversia entre ellos dos, que también es otro de los aportes que trae la película, porque no solo habla de la bomba atómica, sino de este desencuentro que tienen estos dos protagonistas, porque la película está trufada de momentos que son... Ya llegaremos un poco a cómo está montada o estructurada la película, pero o sea, en un primer momento vemos que hay como sendos mm, juicios, entre comillas, o entrevistas, tanto a Oppenheimer como a Strauss, en momentos concretos de la historia, y cómo nos va retrotrayendo y avanzando dentro de la historia que va desde 1929 o así más o menos, en el que se ve el periplo de Oppenheimer y cómo se va formando en distintas escuelas y universidades de Europa y de América, en la que se empiezan a ver personajes, por ejemplo, como el de Kenneth Branagh, por Dios, que es otro de los actores de renombre que no tiene mucho papel, hay que decirlo, pero su presencia se hace notar. Pero es que no es el único, porque es que también vemos a, a Matt Damon, a Rami Malek, a David Dalmatian, a Florence Pugh, a un montón de nombres que sin tener un peso protagónico sí que se hacen notar y tienen su importancia dentro de esta trama totalmente hilada por lo que es la biografía de nuestro protagonista. La trama, hay que decir que mm, no es lineal, es una trama que va dando saltos temporales. Como hemos dicho, empieza desde 1929, algo así. Hacen mención a la Guerra Civil Española, hacen mención, por supuesto, a los orígenes y al componente comunista que puede haber tenido Oppenheimer, que eso le traerá también problemas posteriores. mm, a, la- a su paso por el aspecto académico, científico, físico y la creación de la bomba atómica. Pero luego, cuando se produce eso, y por supuesto lo que todos sabemos del lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, la trama toma
mucho más peso y relevancia estos pequeños momentos que veíamos intercalados entre los distintos periodos de la historia hasta que se crea la primera prueba nuclear dentro de la zona de los Álamos, y que a raíz de que ya, como si dijéramos, alcanzáramos el cenit y el peso a nivel histórico que tiene el personaje, como es el, el creador de la bomba atómica, empieza a tomar mucha más importancia esta trama paralela, que además se ve muy diferenciada porque lo que es la trama principal de Rami Malek está rodada en color, y esta trama paralela del juicio que está recibiendo mmm, Levi Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., está en blanco y negro. Son una forma de diferenciar perfectamente estas dos tramas y estos dos protagonistas, que al final y al cabo la película no va de esta creación de la bomba atómica, sino de esta rivalidad que tienen estos dos personajes y cómo se juega un juego de venganza, un juego de engaños, de prejuicios de uno sobre el otro, hasta el desenlace final, que ya sabéis que, como esta es una crítica sin spoilers, no lo voy a mencionar, aunque mm, cualquiera que tenga mínimas nociones históricas se lo puede imaginar. La película es larga, dura nada menos que 3 horas, es muy dialogada, está muy basado en entrevistas con cada uno primeramente de los compañeros y los colegas científicos, y cómo van llegando la parte más teórica a la parte más práctica, en la que ya interviene, por ejemplo, el personaje de Matt Damon, que es el general pues eso, del ejército de los Estados Unidos, que ve pues eso, la función armamentística de esta nueva arma, sobre todo porque si no es no son ellos, se van a ser los alemanes, que al fin y al cabo este proyecto de bomba atómica iba a haber sido para lanzársela a los alemanes. Lo que pasa es que mm, la Segunda Guerra Mundial acabó con el suicidio de Hitler, como todo el mundo sabemos, y al final las bombas atómicas se lanzaron en Japón para ya finiquitar las pretensiones de este país nipón y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Es muy fuerte esas escenas en las que se ha creado una bomba, señores, una bomba de destrucción masiva. Y nuestros queridos amigos los americanos lo celebran como si se hubieran casado. Y da muy mal rollo, ¿no? Ver cómo mm, trivializan tanto lo que es la vida humana. Aunque luego veremos también cómo las consecuencias de esta decisión y de esta historia que le pasa factura al propio Oppenheimer. En conjunto, es una película muy dinámica. El ritmo de entrevistas y de eh, evolución del personaje mucho más teórico hacia la parte más práctica, hasta que se produce lo que es la prueba, ¿no? La prueba final antes de crear las dos bombas de Bigfoot, no, Little Boy y Fat Boy, que son las dos bombas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que eso han tenido a bien ahorrárnoslo. Al fin y al cabo ha sido también bastante hablado. Y se han centrado en eso, en esa prueba que, por ejemplo, para mí esa parte me parece demasiado dilatada y que le resta un poco de dinamismo a la película, y para mí en unas ocasiones se me hace un poco pesada. Pero aún así estamos hablando de una buena película, de buena factura, de una muy buena ambientación, una buena recreación histórica de ese periodo mm, de 20 años de historia que abarca, pues eso, un montón
temas que estaban vigentes en esa época, como ya he mencionado, del comunismo, la guerra civil española, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, y luego toda la evolución que ocurre con estos juicios de valor que tienen estos dos personajes, que no son exactamente juicios para condenarles, sino o para promoverles o para hacerles un reconocimiento o no de la labor. Así que la película es recomendable, pero yo soy de la opinión de que menos es más. Y sobre todo cuando es una película de 3 horas, para lo que no deja de ser básicamente un biopic, se me hace excesivo. Con media horita menos, la película habría contado más o menos lo mismo y habría estado mucho mejor y con un metraje mucho más medido. Una agilidad mayor. Se me hace demasiado, en ocasiones, demasiado farragosa la parte teórica y luego muy largo el momento ese de la prueba, ¿no? La prueba final. Y luego ese tercio final en el que se ve mucho más ágil, esa comparativa de los dos, de cómo se va destapando un poco la trama central de esa especie de pugna que hay entre Strauss y Oppenheimer, mm, está bastante bien llevada, muy en la línea de los giros que se suele introducir Nolan, porque hasta ahora prácticamente estábamos viendo la creación de la bomba atómica, pero no, resulta que hay esa otra pugna que es como si dijéramos la trama subyacente que hay dentro de esta película. Y es lo que la hace también dilatarse mucho, pero resulta entretenida, resulta curiosa, el espectador no pierde el interés, a pesar de que puede que en algunas ocasiones tantos personajes, tantos nombres y tantas caras que van desfilando delante de la cámara pueda llegar a confundir a, a un espectador que sea un poco despistado. Pero es fácil de seguir la trama, por supuesto. Es Nolan. La puesta de escena es impecable. Eh, Tiene unos planos, unas, una muestra muy convencional dentro del cine. Y sabe sobre todo captar la proyección interior de los personajes, sobre todo de Oppenheimer, ese trauma o esa evolución que tienen los personajes con respecto a las consecuencias que tienen sus actos. Y la verdad es que la película tiene mucho alma en ese sentido, ¿no? Transmite. A pesar de la coralidad y la cantidad de personajes que tiene, los principales sabe cómo tratarlos, Nolan, y cómo darles su peso específico. La banda sonora es de Goranson. Curioso, curioso, porque generalmente el compositor fetiche de Nolan suele ser Hans Zimmer, pero en esta ocasión ha optado por Goranson y ha hecho una banda sonora muy contundente, ¿no? Tiene bastante peso, es muy notoria y acompaña bastante bien a esa evolución dramática que tiene el personaje. Ah, no llega a ser épica, tiene a veces algunos tonos que recuerdan a Hans Zimmer, por ejemplo, en Interestelar, o a tonos más en plan New Age, como suele ser últimamente las bandas sonoras. Fíjate, están perdiendo la epicidad heredera de John Williams y están yéndose hacia unos tonos más psicodélicos que, dependiendo de los momentos de las películas, tampoco queda tan mal. Y en esta ocasión chirría un poco porque estamos hablando de una época como es los años 30 y 40, incluso 50, que esa música no pegaría. De hecho, no recurre para nada a la música de la época, o en muy contadas ocasiones. Y sin embargo usa estos acordes
y estas melodías muy disonantes, yo creo que también para plasmar la disonancia que es en sí hablar de la creación de la bomba atómica, por Dios. Que es como si los estadounidenses se sintieran orgullosos. Y hombre, es para estar orgulloso el haber encontrado la fisión y la fusión nuclear. Pero estar orgullosos de crear una bomba que mató a 1100 personas, a 1100, no, a 100, ¿qué cantidad? Sí, 1100, no, joder, 11.000 personas, no, 11.000 se me hace, bueno, a un montón de personas en Japón, pues hombre, es precisamente una de las cosas de las que Estados Unidos no tendría que estar orgullosa. Pero bueno, es una película yankee y pues nada, es así. Bueno, yankee, que Christopher Nolan es un director inglés, pero bueno, de todas formas, un pozo de humanidad sí que se le ve al final, pero en fin. Tampoco quiero extenderme mucho más en la crónica. Vamos a darle una nota. Para mí esta película es un 7. Es un 7 por lo que representa Nolan, por la puesta de escena, por la ambientación, la interpretación de Cillian Murphy es soberbia. No me extrañaría nada que acabara siendo uno de los nominados a los Oscar. Y la trama en sí, pues, a pesar de ser larga y demasiado coral, no te hace perder el interés y está bastante bien llevado, ¿no? Y sobre todo ese giro final de que no es solo la creación de la bomba atómica, sino que hay más. Eso también es muy de tener en cuenta. Así que nada, yo esta es una película que recomiendo. Eh, mm, no sé si tanto para ver en el cine, porque al ser tan larga y en algunas ocasiones hasta farragosa, con tanto diálogo y tanta información técnica, sobre todo del aspecto científico, puede llegar a cargar, pero como mínimo un visionado sí que se merece. Así que nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.